Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Misterios del Universo, donde la verdad será revelada. Como les habíamos prometido en Misterios del Universo, el programa de hoy tiene que ver con el misterio de la muerte de Paul McCartney. Vamos a analizar muchas preguntas que ustedes, con el favor de su atención, nos han enviado. Hay muchísimas preguntas, pero una de las más importantes es de dónde se origina este mito. Vamos a empezar hablando acerca de pues, el elemento principal, que es en qué se basa la teoría de la conspiración de que Paul McCartney está muerto. Bueno, la teoría básicamente dice que Paul McCartney habría muerto en el año 1965, a finales del 65, y que habría sido sustituido por un doble que es el falso Paul que hasta la fecha conocemos. Pero, ¿de dónde viene este antecedente? ¿Cómo es que se origina el mito de la muerte de Paul McCartney? Bueno, el mito se origina de los fans. Tenemos que recordar que los Beatles rompieron una racha de conciertos en agosto del 66, y esto originó una serie de rumores acerca de si los Beatles realmente se iban a separar. Tenemos que estar conscientes de que para la época en la que ellos se encontraban, una de las maneras o de las formas más, digamos, de hacerse de más público o de más fans era pues a través de los conciertos. En esos tiempos en que no existía el internet ni las redes sociales, la forma más directa de tratar con el público era a través de las presentaciones en vivo. Por eso el extrañamiento. Sobre todo igual porque Paul McCartney, el mismo Paul McCartney había dicho que no querían de dejar de dar conciertos porque básicamente les gustaba esa sensación de estar tocando en vivo y sentir esa energía de los fans. Por lo cual se dio pie a muchos rumores. A lo que el manager de los Beatles, Brian Epstein, tuvo que decir que no, que simplemente pues ya se habían cansado de dar conciertos y que de hecho nunca más iban a volver a dar presentaciones masivas, que se iban a dedicar a grabar solamente estudio y una que otra presentación en televisión. Bueno, aquí lo curioso es que en ese famoso descanso que se dan los Beatles, pues del único que no se tiene noticia es de Paul McCartney. Tenemos que John Lennon se había ido a España, inclusive filmó unas películas, grabó unas películas. Ringo Starr se va con él. George Harrison, por su parte, como era una persona muy espiritual, viajó a la India. Y el único que no tenemos un registro de qué se encontraba haciendo en esos tiempos, pues es Paul McCartney. Por lo cual, repito, se incrementaron los rumores de que los Beatles iban a desaparecer. Bueno, pues cuando por fin reaparece Paul McCartney, por todo lo que se había dicho de él, accede a dar una entrevista y aquí es donde empieza la controversia, amigos, porque esta entrevista es muy reveladora. Aquí tenemos a un Paul McCartney muy cambiado físicamente. Se han hecho estudios a la voz y los expertos han concluido que en esa grabación la voz de Paul, a quien vamos a llamar a partir de ahora del falso Paul, ni siquiera corresponde al de una persona de Liverpool. Tenemos que recordar que todos los miembros de la banda eran de esa región o de esa parte de Inglaterra, ¿no? De Liverpool. Y más allá de el cambio físico que presentaba, que era muy, digamos, de llamar la atención,
lo realmente que despierta las sospechas es la actitud de Paul McCartney. Este nuevo Paul, este reaparecido Paul, era muy prepotente, no podías ni siquiera acercártele, era muy engreído, en extremo engreído. Ustedes inclusive pueden buscar la entrevista, así con ese nombre, primera entrevista del falso Paul, y pues se van a dar cuenta que este señor, inclusive hasta la manera en que le contesta al reportero que le está haciendo la entrevista, la forma en que lo mira, esa manera tan engreída, cuando pues la verdad es que Paul siempre había sido famoso porque era una persona muy carismática, muy accesible, muy humilde con la prensa. Y tenemos este cambio radical en el que los mismos fans de los Beatles se empiezan a decir, bueno, ¿y a Paul qué le pasó? O sea, ¿este tipo quién es? Entonces, la controversia se origina por los mismos fans. Inclusive las personas que hoy en día continúan con vida y que en su momento fueron partícipes de la Beatlemanía, comentan eso, que lo que llamó la atención cuando los Beatles salen de ese retiro, de ese descanso, todos tenían la misma personalidad excepto Paul. Entonces, una persona no puede cambiar tan radicalmente en tan poco tiempo. Pero vamos a hacer un poco de antecedente porque a partir de aquí se generan unos antecedentes que, por ejemplo, ya en 1967, a raíz de todos estos rumores que circulaban de boca en boca, pues los Beatles lanzan un comunicado precisamente en el Beatles News, que era un diario que se dedicaba a, pues, a publicar las andanzas de los Beatles, qué hacían, a qué se dedicaban en su tiempo libre, cuándo iban a grabar, cuándo iba a salir la próxima grabación, dónde iban a estar, dónde uno los podía ver, en fin. Pues aquí en este diario, curiosamente, pues es la primera vez que se hace patente, digamos de manera escrita, de que se desmiente de que pues Paul McCartney habría sufrido un accidente mientras viajaba con su hijo en automóvil. Entonces, a partir de aquí, la gente sigue comentando acerca de esto y de los cambios de Paul, al grado de que se vuelve a publicar un artículo precisamente en septiembre de 1969 en un artículo en el Time Delphi que se titulaba precisamente si Paul McCartney estaba muerto. Bueno, aquí tenemos que, porque me han pedido igual, haciendo un poco de historia, es momento de meter el incidente en Michigan, que era algo de lo que yo ya les había adelantado en mi Facebook. Facebook es Irving Solana, ahí me pueden buscar, hacerme todas sus preguntas, y hubo quienes me dijeron que sabía acerca del incidente Carlesi, que es más bien el archivo Carlesi y el incidente Michigan. Para hablar del incidente Michigan tenemos que irnos a una parada en los estudios donde el señor Terry Knight, que era un músico amigo de los Beatles, que graba una canción de nombre Saint Paul y que se la dedica a Paul McCartney. Más allá de la letra, más allá de lo que se dice en esta canción, lo curioso de la grabación de Terry Knight es que esta canción se publica bajo el sello Maclean. ¿Qué es Maclean? Era un sello discográfico que se dedicaba exclusivamente a grabar canciones de la autoría de John Lennon y Paul McCartney. Ni antes ni después de Terry Knight se grabó una canción diferente de la autoría de John Lennon y Paul McCartney. Entonces aquí tenemos que hay un parteaguas
y que este señor Terry Knight tenía, tenía una relación especial con los Beatles. Dicho esto, nos vamos al 12 de octubre de 1969, donde se provoca el primer parteaguas de lo que vendría siendo la teoría de Paul McCartney's Death. ¿Por qué? Porque precisamente en esa fecha, al señor Russell Chip, o Ross Chip, conocido mayormente con ese nombre, le hacen una llamada. Él era un radiolocutor de Detroit. Le llama a su programa una persona de nombre Tom, que dice ser estudiante de la Universidad de Michigan. Y este señor le empieza a decir a Ross Chip que Paul McCartney ha muerto y que los Beatles llevan años dejándonos pistas tanto en las carátulas de los discos como en los audios. Inclusive este señor de nombre Tom va más allá y le dice a Rothschild que si ponen la canción Revolution 9 tocada de manera inversa, se puede escuchar una frase que dice devuélveme al hombre muerto. Esto, claro, en inglés. Esto más adelante fue aceptado por los Beatles, ¿eh? O sea, estamos hablando de un hecho que es real, aparte. Por si fuera poco, perdón, por si fuera poco, el 14 de octubre de 1969, tan solo 2 días después de esta llamada, se publica en la Universidad de Michigan, en la Gaceta del Michigan Today, un artículo de 3 páginas donde se daba santo y seña de la muerte de Paul McCartney. Y es precisamente en este artículo donde por primera vez se menciona el nombre de William Campbell, que muchos me han dicho, si Paul McCartney realmente murió, ¿quién lo sustituyó? Bueno, en este artículo precisamente se menciona que William Campbell sería el verdadero nombre de la persona que sustituyó a Paul McCartney, y que esta persona ya traía una variedad de conocimientos musicales. Inclusive se dice que este señor ya había grabado un disco en su tierra, que es Canadá, y que por eso no se le habría dificultado a adaptarse a la música de los Beatles, porque él ya traía conocimientos musicales. Pero más allá de eso, lo importante aquí de esto que se estaba llevando a cabo en la Universidad de Michigan es que para esas fechas el señor Terry Knight se encontraba dando una serie de conciertos en esa universidad, por lo cual tenemos aquí un, un como una especie de entramado que nos remite a que tal vez el señor Terry Knight ya sabía lo que le había pasado a Paul McCartney, y que esto lo motiva a componerle una canción, y que John Lennon accede porque es un homenaje a su amigo muerto, y que este señor no pudo soportar el secreto, no pudo guardar el secreto, porque pues es algo muy grande para él, esto lo sobrepasaba, y entonces él habría soltado toda esa información estando en la Universidad de Michigan mientras se encontraba dando conciertos. Inclusive por ahí alguien especuló alguna vez que el Tom que le llama a Russell Chip habría sido el mismísimo Terry Knight. Claro, todo esto está en el terreno de la especulación, porque lo máximo que alcanzó a decir Terry Knight alguna vez que se le preguntó fue de que él estaba consciente de lo que había provocado el hecho de decir abiertamente que le había dedicado esta canción a Paul McCartney. Dicho esto, tenemos que irnos ahora a otra radiodifusora, pero en Miami, Florida. ¿Qué pasó en Miami? Bueno, aquí es donde la teoría de Paul McCartney ya toma dimensiones planetarias. ¿Por qué? Porque el señor Vic Kahuna
Estamos hablando de una persona que se escuchaba no solamente en Estados Unidos, se escuchaba en Europa, en parte de Asia, en parte de África, en Canadá. Y tenemos que este señor dedica 8 horas de su tiempo al aire, que era la emisión nocturna de la radio, a hablar sobre la muerte de Paul McCartney. Volvemos a situarnos en el contexto de lo que estaba sucediendo en la época, y al día siguiente fue una bomba en la radio, los teléfonos se colapsaron, se llenaron de periodistas, todo el mundo quería saber más acerca de esto. Y vuelvo a decir, para una época en la que no existían las redes sociales, que la comunicación no viajaba a la velocidad con la que lo hace ahora, y que estamos hablando de que la emisión del Big Kahuna era nocturna, pues estamos hablando de un evento mediático que sí fue un parteaguas. Lo curioso, amigos, es la reacción de Paul McCartney, porque resulta que Paul McCartney, en lugar de salir a dar, digamos, pues una conferencia y desmentir todo lo que había pasado, pues simplemente se portó agresivo, se portó violento con los periodistas, los atacaba cuando se le acercaban, al grado que decide huir y esconderse en su granja. Cuando los reporteros llegaban a pedirle alguna entrevista, lo que hacía Paul McCartney era que los corría a cubetazos de agua. Entonces, tenemos que sí fue una reacción desmedida para lo que significaba, digamos, pues un simple rumor, ¿no? Tenemos entonces que este señor pues reacciona de una manera muy inapropiada, inclusive se le tuvo que arreglar una entrevista en la revista Life, la famosa portada de Paul McCartney abrazando a su hijo y con su esposa al lado en su granja. Pues es precisamente porque Paul no había sabido cómo manejar la situación, y el representante pues trata de arreglar todo para limpiar un poco esa imagen que ya se estaba haciendo de ese Paul prepotente, de ese Paul agresivo, de ese Paul engreído. Y aquí tenemos que pues crece el mito de Paul McCartney. Ahora bien, eh, en algún tiempo, porque me han preguntado igual sobre las pistas. Si hay pistas, ¿cuáles son? Bueno, hay muchas. Por ejemplo, la portada de los discos Sgt. Peppers, que es el que más tiene. eh, Tenemos el bajo, el de las flores, que forman el bajo de 3 cuerdas de Paul McCartney. Se dice que son 3 cuerdas porque la cuarta cuerda sería Paul McCartney, que obviamente ya habría fallecido. Esto no es la imaginación de algunos fans, esto es real. Inclusive el jefe de prensa de los Beatles, en su tiempo, cuando se le preguntó, él dijo que era un instrumento de 3 cuerdas, lo cual coincide con una teoría de que era el bajo de Paul McCartney. Y así como en esa portada hay muchos. Lo que nos llama la atención aquí, amigos, son las declaraciones ridículas que con el tiempo se han hecho acerca de eh, toda la serie de, ¿cómo les digo? Pues de pistas, de mensajes, de guiños. Uno de ellos, por ejemplo, es el de pues la famosa mano sobre la cabeza de Paul McCartney, que cuando se le preguntó, pues él dijo simplemente que se trataba de eh, pues la mano en movimiento, y que al tomar la imagen, como las fotos se tomaban en movimiento, pues quedaba la mano arriba de él. Esto sería cierto si hubiera ocurrido en una ocasión, pero tenemos que
La periodista española que se ha dedicado durante muchos años a investigar la muerte de Paul McCartney, pues ha descubierto más de 25 fotografías en donde se aprecia la mano encima de la cabeza de Paul. Ahora, la mano, según la religión hindú, simboliza la muerte y la resurrección. Esto podemos deducir que lo aprendieron los Beatles de su viaje a la India. Todos recordaremos que los Beatles hicieron un viaje a ese país para un curso de meditación trascendental. Inclusive hay fotos muy icónicas de las andanzas de los Beatles por esas tierras. Y tenemos que no fueron con cualquier persona, fueron con el gurú del movimiento trascendental, que era nada más y nada menos que el Maharishi Mahesh Yogi. Esto fue en febrero de 1968, por lo que podemos concluir que cuando se ponía este símbolo sobre la cabeza de Paul era para representar algo. No fue al azar, simplemente, como dice Paul McCartney, no. Esto era mediático y esto era a propósito. Como a propósito es igual la rosa negra en la solapa, en el video del Magical Tour, tenemos que Paul McCartney, cuando se le pregunta, pues hace una serie de declaraciones peregrinas como de que se acabaron las rosas y pidió una rosa negra pues para tener algo en la solapa igual que sus otros compañeros. El problema viene cuando analizamos el video. Y el video podemos observar que el salón está lleno de rosas rojas, por lo cual sabemos que podría haber agarrado una. También tenemos que en una parte del video se le entrega un ramo de rosas rojas. Entonces, si a eso le sumamos que igual una rosa negra no es como él dice o como él dijo, de que pedí una rosa, la que fuera, no. Las rosas negras sabemos que se hacen bajo pedido. Y sabemos que la rosa negra igual tiene una simbología referente a la muerte o referente a un estado de luto. Otra cosa que podemos notar es que al único que se le hace referencia sobre la muerte es siempre a Paul McCartney, por lo cual no podemos decir que era casual que a él nada más se le estuviera poniendo. En 2006, cuando él da esa famosa entrevista con David Letterman, de la cual vamos a hablar un poquito más a detalle, pues ese día, porque tengo que decirles que David Letterman y Paul McCartney no se llevaban, pero curiosamente el día que sale el reporte Carlesi, ese día pues Paul McCartney accede a dar una entrevista y en esa entrevista habla de qué fue lo que pasó con respecto que cómo se origina el mito de la muerte de Paul y de eso vamos a hablar en el capítulo número 2 de este interesantísimo tema que es la muerte de Paul McCartney. No solamente vamos a ver el reporte Carlesi, sino otras investigaciones de tipo forense que se han hecho y está muy interesante porque aquí salimos del terreno de la especulación y entramos al terreno científico. Está muy bueno y no se lo pueden perder. Because the world is round, it turns me